La Pascua en realidad lo que conmemora el episodio más importante para la Tierra. Y que solo era el inicio de algo impresionante, ¿no? Como era la sombra de algo que estaba por venir. La sombra está vinculada al objeto. La sombra no puede ser algo distinto. que si hoy pasara el espíritu de muerte, la marca de su sangre estaría en el marco de mi puerta. Pesaj, el cumplimiento en Yeshua. Cada vez que nos acercamos a los días de Pesaj, ustedes y todo el mundo va a notar que en esos días que el mundo llama Pascua hay como una paz en el aire, se siente, se percibe, hay como una quietud en el alma para prestar atención. Y es porque evidentemente sucedió en una fiesta de Pesaj o de Pascua, el episodio más importante para la tierra. La Pascua en realidad lo que conmemora no solamente es el momento en el que Jesús muere y resucita, sino que detrás de eso hay una historia anterior que tiene que ver con lo que el pueblo de Israel, que el pueblo o la nación de donde viene el Mesías, nuestro Señor, celebraba todos los años para conmemorar la liberación de 400 años de esclavitud de Egipto. Que hubo un evento específico que fue la noche de la cena de Pesaj, y que la muerte de nuestro Señor tiene que ver y coincide exactamente con ese evento y con ese hecho. Lo que sucede muchos años después viene a representar lo que en aquel entonces solamente era un símbolo. Esta fiesta comenzó en el año 1445 a.C. en el Antiguo Egipto. Que todo comenzó en realidad por José, que fue un gran gobernador en Egipto. Supo cómo administrar en tiempos de sequía que había en toda la tierra, incluido Egipto. Él supo cómo mantener, digamos, las arcas llenas de Egipto y del faraón. La llegada de toda la familia de Jacob, que fueron los hijos y las tribus, que después se convirtieron en las tribus, fue específicamente por una cuestión de hambre, que había hambre en la tierra, que había sequía. Y empiezan a procrearse, ¿no? Fue un pueblo que fue creciendo. El problema fue que con el tiempo, pasando los años, el nombre de José dice que se fue perdiendo, porque él muere y la gente empezó a olvidar quién fue, pero estuvieron sostenidos por el nombre de alguien. Cuando esa persona desaparece, como que su amparo político había desaparecido. Entonces ellos estaban a la buena de quién estuviera gobernando en ese momento. Cuando el faraón se dio cuenta que era un pueblo que se salía de las manos, es en donde empieza la esclavitud, ¿no? Ellos llegaron como extranjeros, se establecieron, pero al cabo de años terminaron teniendo una conciencia y una noción de que nacer ahí ya los hacía ser parte de un sistema de esclavitud. Eso fue durante los siguientes 400 años. De maltratos, de esclavitud, de trabajo forzoso, de muertes, cómo no iba a despertar en un pueblo un clamor para ser libres, ¿no? Estos que invocaron el nombre de Dios, que no fue todo el pueblo, porque no todo el pueblo conocía el nombre de su Dios, sino que hubo algunos hombres piadosos que a lo largo de los 400 años mantuvieron esa fidelidad y pudieron transmitir el conocimiento del nombre de su Dios y de quién era, que ellos pudieron, después de tantos años, invocar el nombre y rogar por liberación. Y cuando Dios llama a Moisés, obviamente un hebreo, alguien que estaba del otro lado, ¿no? Hebreo significa eso, un cruzado, estar del otro lado. Y Dios llama a Moisés y le otorga todas estas fiestas. Ahí es donde es la famosa escena en la que él se encuentra con el Señor, en el de la zarza, en donde encuentra un llamado, en donde entiende que iba a venir a ser el libertador en un tiempo oportuno para un pueblo esclavo. Y todo eso que aparece en el libro de Éxodo, que los invito a todos a leerlo. En el mes de Nisan, mes del calendario hebreo, donde aconteció. El 10 de Nisan se seleccionaba el cordero. En el 14 de Nisan se sacrificaba. El Señor, una de las cosas que mandó fue a seleccionar un cordero
Pero la selección del cordero no era solamente ir y tomar cualquier cordero. Y el cordero tenía que ser perfecto. El cordero no podía tener ningún defecto, no podía estar enfermo, no podía estar cojo, no podía estar tuerto. No tenía que ser ni extremadamente gordo ni extremadamente flaco, perfecto en todas sus dimensiones. Este cordero se lo seleccionaba de muchos que había durante algunos días, llegado el día del sacrificio, de ser presentado. De hecho, la preparación de Pesaj no solo tenían el mandato de pintar los dinteles de las puertas, sino que había un trabajo anterior, ¿no? Que era el limpiar la casa de la levadura. Ellos tenían que anotarse para saber que, por decirlo así, el cupo tenía que estar lleno, no podían haber lugares vacíos. Para la cantidad de personas que se requería para un cordero tenía que estar completo. Si un cordero se lo comían 7 personas y en tu familia habían 3, bueno, hay que ir a buscar a 4 más. Entonces se salía a buscar, se invitaba a los vecinos para todos poder completar ese cordero y comerlo completamente y que no sobrara nada. Cuando se sacrificaba, la sangre se recolectaba y con esa sangre el Señor manda a pintar los dinteles de las puertas para que la muerte no entrara en esas casas. Muerte es separación. Entonces, cuando el espíritu de muerte iba a pasar, lo que iba a suceder era que las personas iban a estar separados de la posibilidad de poder acercarse a este Dios que nosotros conocemos. Las familias que tuvieran esa marca en los dinteles de su puerta, como un símbolo de que esa familia le pertenecía a alguien, ¿sí? Que alguien ya había pagado el precio, que alguien había expiado los pecados de esa familia, la muerte no tendría razón para ingresar a ese lugar. Es ese salto, es ese Pesaj, ¿no? Pesaj significa saltar, omitir, donde la muerte no entró a esa casa, ¿no? Y ese fue como el fin de la época de la esclavitud, en donde desde eso hubo un antes y un después, ¿no? En donde el pueblo decidió, no todos los hebreos salieron. Al pie de la montaña había egipcios, había hebreos, había sirios, había tanta gente que se había ido en la marcha con ese pueblo ahora llamado Israel, ¿no? Porque eran las tribus de Jacob o de Israel. Y mucha gente se fueron ahí con ellos. No sé si había argentinos, creo que no, pero sí había mucha gente de muchas nacionalidades. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Y la manera en la que nosotros entendemos eso es lo que el pueblo de Israel durante cada año después de haber salido de Egipto conmemoraba o recordaba, sin saber que eso era un símbolo, que eso era solo una sombra de lo que iba a venir después. Si te tengo que hablar de la sombra, yo te decía que tenía que hablar de la luz, porque si buscamos en la definición de sombra, la sombra es la ausencia de luz. Pero entonces, ¿qué es la luz? La luz, en cierto punto, es lo que nos conecta con el universo. Nosotros conocemos el universo porque nos llega su luz. Es una forma de energía que se transporta por medio de ondas y partículas. Cuando la luz pega en un objeto, ¿sí? Cuando el objeto vibra de cierta manera, refleja alguna de las ondas de la luz. Y entonces eso es lo que nuestro ojo percibe. Cuando la luz refleja en un objeto negro, ¿sí? ¿Por qué lo vemos negro? Porque todos los rayos de la luz son absorbidos por ese objeto. Entonces no refleja ninguna onda y nuestro ojo no percibe color. Porque la luz se puede separar por colores. Cada frecuencia de onda es un color distinto. Hay colores que nuestro ojo percibe y hay colores que no los percibe. Entonces, ¿por qué la sombra? ¿No? ¿Por qué la sombra? Yo te decía que la sombra no está alejada de la luz. No existe una si no existe la otra. Cuando hay un foco de luz, ¿sí? Y hay un objeto, la luz choca en ese objeto y obstruye parte de esas frecuencias de color. Entonces, hay partes que pasan y hay partes que regresan. Nosotros vemos lo que pasa. Mientras más opaco sea el objeto que está cerca de la luz, va a ser más oscura la sombra. La sombra solamente es una silueta que de alguna manera es
que no define completamente a la figura en su totalidad, sino solamente te permite tener una idea de lo que es. ¿Qué diferencia hay entre un dado y una figurita? ¿No? La figurita es plana y prácticamente no tiene altura. Prácticamente, sí tiene un poquito, pero prácticamente. Un dado no. El dado tiene ancho, largo y alto. Entonces, eso es espacio. La figurita es superficie. Cuando vos pones algo que tiene un volumen, ¿sí?, que ocupa un espacio frente a un foco de luz, lo que refleja ese objeto es una figurita. Es algo sin altura, solo con base y largo, ¿sí? Es como yo pongo un dado frente a un foco de luz y ¿qué veo? Veo como un cuadrado o un rectángulo. Pero el objeto que vibra a la misma frecuencia que el foco de la luz hace que la figura que se refleje sea totalmente superficial, que no tenga profundidad. Claramente está velado y está oculto. ¿Por qué? Porque vos solamente ves una silueta que crees que tenés conocimiento de lo que se trata o cuál es el objetivo, pero en realidad hay mucho más detrás. Si nosotros tomamos como sombra un eclipse, ¿sí?, un ejemplo de sombra, un eclipse, vos tenés el foco de luz, la Tierra, y la Tierra proyecta una sombra sobre la Luna. Ese es un tipo de eclipse, ¿no es cierto? La luz que enfoca en la Tierra hace que haya tres secciones de la sombra. Dos importantes son el cono de sombra y la penumbra, ¿sí? El cono de sombra es lo que desprende desde la Tierra y la penumbra es lo que rodea ese cono de sombra. Desde el objeto para acá va a estar la sombra. La sombra está vinculada al objeto. ¿Y qué es la imagen que nosotros observamos en la Luna? Parte de lo que es la Tierra. Entonces, nosotros estamos viendo una imagen de la Tierra en la Luna, pero que es superficial y que lo vemos en parte. Cuando vino el Maestro, quien es nuestro Cordero de Pesaj, o nuestro Cordero para Dios, Él pudo completar eso, quitando la figura de la sombra y siendo Él el sacrificio concreto. Eso para nosotros significa que ese Egipto que antes fue para los hebreos, hoy ese Egipto puede ser la vida de cualquier persona lejos de Dios. Veamos si realmente hubo cumplimiento en Yeshua como el objeto de su sombra. Evidentemente cuando Yeshua entra a Jerusalén, ¿sí?, pasó por toda la inspección de todo el sacerdocio, del sumo sacerdote, y cuando preguntaban constantemente los que más sabían de la ley, los que más estaban encargados de guardar la ley del Señor, los que más estaban, en teoría, tenían celo de Dios, le preguntaban constantemente al Cordero situaciones, acciones, lo midieron, lo pesaron, buscaron el defecto en él y no encontraron ningún defecto. Esa perfección que tenía el Maestro lo lleva a que todo el mundo judío, o en ese momento el fariseísmo o el sacerdocio de esa época, dice: no lo podemos matar por la ley judía, no lo podemos sacrificar, no podemos a este hombre ponerle la pena capital judía. Entonces arman una estrategia política para que se lo sacrifique o lo mate Roma a través de una cruz. Ubicándonos históricamente, justo se da la muerte de los bebés, ¿no? Justo obviamente, era el nacimiento de un libertador, ¿no? Un libertador en la época de Moisés, un libertador en la época del Mesías, solo que iba a ser trascendente totalmente para todo el cosmos, ¿no? La liberación que traía Yeshua. Como no pudieron apedrearlo, los mismos fariseos no se dieron cuenta que estaban buscando la imperfección y tuvieron que sacrificarlo como un cordero. Cuando pensamos en la figura del Cordero, quizás el Cordero en sí es solamente una parte de todo lo que el Maestro hizo en aquel entonces, en su sacrificio. Creo que lo que Él hace, o la responsabilidad que asume para con la humanidad, para con su propia creación, es tan profunda que reflexionar sobre eso cada año a mí me acerca todavía más a Él. Y el Maestro, el Señor, propiamente, muere en el altar de la tierra porque Dios tiene
un celo, un programa atado justamente con Jerusalén. Jerusalén es el monte de Salem. Salem, de ahí viene Jerusalén, Jerusalén, proveerá Dios de un rey de justicia en Salem. Es el monte que, hablando en la mística, o nuestros antiguos hebreos, patriarcas, creen que cuando se forjó la tierra, el monte de Salem estaba formado en lo eterno y que fue posicionado en la tierra como algo físico. Entonces, por eso constantemente se menciona que era el monte de Dios. Estos pactos entre Dios y los hombres, que requirió siempre la parte de Dios y la parte humana, en él se cumpliría la fidelidad de que ninguno de los dos iba a poder quebrar el pacto. El sacrificio más significativo que unifica al cielo y la tierra porque estaban separados. Separado significa muerte, ingresó la muerte. Y entonces ahora el cielo y la tierra estaban separados. Y por ese sacrificio que lo hizo Jesús, él mismo poniéndose como cordero, logró unificar el cielo y la tierra. Y tenemos la posibilidad, gracias a ese sacrificio, de peticionar constantemente a los cielos para que la bondad sea vertida en la tierra constantemente. Hay una imagen que quizás sea, no sé, por ahí tonta, pero una escena de las primeras películas de Spider-Man, que es él sosteniendo con los brazos un tren que estaba a punto de descarrilar y sosteniendo con los dos brazos la telaraña para poder frenarlo. Y yo un poco me lo imagino de esta manera, ¿no? Como a él uniendo estas dos realidades, que es la realidad del mundo de Dios y la nuestra. La última cena fue la noche de Pesaj. Obviamente, si el Señor cena, no era la cena del Pesaj, puntualmente, porque Él sabía que tenía que estar siendo el Cordero del Pesaj. Claramente, siendo que el Maestro fue la figura acabada de lo que inicialmente fue una sombra, la última cena no fue la cena de Pesaj. Y no te olvides que Él amaba a sus discípulos, eran sus hermanos, eran parientes, eran gente que Él amaba. Fue claramente su última cena con sus íntimos, con sus discípulos, anunciando lo que iba a suceder inmediatamente después. Para completar el cumplimiento, el cordero tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. Esto se conocía como entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. En ese entonces, los corderos se sacrificaban desde las 3 de la tarde hasta las 6, según el historiador Flavio Josefo. La primera hora de la mañana siempre es las 7. Las 7 de la mañana es la primera hora y a partir de ahí es la primera hora del día. Entonces se cuenta, las 7 es la primera, las 8 sería la segunda, la tercera sería las 9. Y obviamente en plena luz del día, el Maestro muere a las 3 de la tarde o lo sacrifican a las 3 de la tarde. Mientras que, o antes de que las familias pudieran sacrificar ellos su propio cordero, él estaba siendo sacrificado. Querían ejecutarlo antes porque todos querían ir a sus fiestas. Recordemos que si la familia era pequeña, para comer el cordero por completo, tenían que llamar al vecino próximo y realizar una inscripción. Ese Pesaj fue distinto a todos. El que invitó y puso el cordero fue el propio Dios, invitándonos también a inscribirnos en el libro de la vida del cordero, como dice en Apocalipsis. No puedo dejar de pensar en este hombre, a la vez el ungido, a la vez el Hijo de Dios, completamente consciente de su unción para lo que él nació, con esa alma mesiánica, con todo el potencial de poder reformar las almas de todo el mundo, conociendo el corazón de todas las personas, pudiendo ver incluso los pensamientos y discernir por lejos las intenciones de cualquier persona, y a la vez tener que caminar siendo un hombre con todas las limitaciones que eso implica. Puedo pensar que quizás era un hombre
en su máxima expresión. La mejor versión de ser humano la tenemos en el Hijo de Dios, en Jesús, en Yeshua. Y eso a mí me impacta porque por eso yo trato de mejorar mis caminos o mi bondad o la práctica de mi alma. Y porque lo veo que Él tuvo que descender para enseñarme a cómo ser un ser humano. Y que su dolor o su sacrificio o sus golpes y todo lo que Él sufre no solo muestra la valentía de mi amo, de mi Señor, sino que también muestra la tiranía de gente que puede de alguna manera destruir a un ser humano con condenas o con situaciones que no son para nada... Al Señor no le encontraron culpa y aún así lo lastimaron de una manera que no era merecedor. Entonces cuando yo veo todo lo que Él atravesó y lo hizo en muchos aspectos para la redención y todo ese significativo, esos símbolos y toda esa cosa que el Señor nos da, pero Él a mí me enseñó a cómo ser un ser humano y cómo de alguna manera ser y entender el propósito de la humanidad. Personalmente son días en los que me gusta prepararme y estar convencido de que su marca está en mí. No porque fuera a perderla así porque sí, sino que, por decirlo así, yo estoy honrando esa marca en mi vida. ¿Sí? No porque sea algo que me lo gané gratis, por lo tanto no cuesta o no vale nada, sino al contrario, fue algo que si fue gratis es porque alguien pagó un precio y eso lo hace realmente muy valioso para mí. Para mí es realmente importante saber que si hoy pasara el espíritu de muerte, la marca de su sangre estaría en el marco de mi puerta. Y esto es Pesaj, la libertad que Él hizo para nosotros, librándonos de la muerte y las tinieblas y transportándonos a un reino de vida abundante, donde Él es el reino y Dios Padre el Rey. El Mesías trae todo un reino que estaba velado para el mundo y que solo era el inicio de algo impresionante, ¿no? Como era la sombra de algo que estaba por venir. Si miramos al Mesías o si miramos a Yeshua o escuchamos sus palabras, muchas cosas del reino se van revelando para que uno las pueda disfrutar. Y cómo trajo un reino que de hecho Él era todo su hablar, ¿no? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, y todos sus mensajes, sus palabras, sus enseñanzas, redondeadas adentro de un reino que uno no puede comprender, ¿no? En la que hay un rey que es nuestro Padre Dios y que establece una cultura y una ley que a veces no coincide con la que nosotros en esta tierra tenemos, ¿no? Entonces el reino es tan importante porque a la vez vemos y tenemos una misión como seres humanos, de codificar lo que debemos extraer del otro lado para poder plantarlo, como si fuese la antesala de lo que disfrutaremos cuando la era mesiánica, ¿sí? O cuando el Maestro se siente en ese trono en Jerusalén, que falta poco, vamos a estar disfrutando del reinado aquí en la tierra y veremos cosas extraordinarias, ¿no? Totalmente extraordinarias, que no nos alcanzaría las horas para poder hablar de todo lo que veremos.